que lo vi como una. Ok, buenas noches. Vamos a comenzar con nuestra clase de griego directamente con un pequeño quiz. Aquí a nuestra hermana Herminia le estamos preguntando acerca del alfabeto griego. Era la letra pi, ¿no? Sí, Sí. Seguimos. A ver. Ay, esto no quiere borrar. ¿Por qué no quiere borrar? Ahora sí. Vamos con otra letra del alfabeto griego. Esta letra de acá, ¿qué letra sería, hermana? la Omicron. Ah, esa es la tita. Con una línea, la tita. Z. La Z con la Z, ¿no? Como la TH, ¿no? Beta. Así. O tita. También, algunos también le dicen tita, pero más es fita, ¿ya? Feta, como Z, la Z que nosotros conocemos. Bien, vamos, hermano Teleforo. ¿Está por ahí, hermano Teleforo? Hermano Teleforo. Por ahí. Amén, amén, amén. Amén. Con la siguiente letra. Esta letra de aquí, ahorita voy a dibujar. A ver, esta es fácil. Vamos a comenzar con una fácil. ¿Qué letra sería esta en griego? Ah, ¿está pasando? A ver, a ver. Omicron, Omicron, muy bien. Omicron. Bien, vamos con la siguiente. Esta letra de acá, a ver si sabe esa letra que sería. A, no, alfa. No. Cha, 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 cha. Última oportunidad. Alguien que sepa. ¿Quién le dice? Al hermano Teleforo. Sigma, sigma. Sigma, muy bien. Sigma, la vamos con la letra sigma. Vamos con otra letra. Puede ser mayúscula, minúscula, ya, pero voy a poner en su mayoría minúscula. Este es fácil, hermano Teleforo. ¿Qué letra es? Beta. Beta, muy bien. Bien. Hermano Joel, ¿está por ahí? Hermano Joel, ¿anda por ahí? Pastor Valdir o Pastora Bea, ¿está por ahí? Cualquiera de los dos. ¿Quién se anima? Bien, sigamos con el hermano Teleforo entonces, si no están los hermanos. Teleforo, ¿qué letra es la siguiente? Este es fácil. ¿Qué se llama esta letra? Puro fácil le estoy dando, hermano Teleforo. Puro fácil. A ver, esa. Tau. Tau, muy bien. Más rápido tiene que decirme, hermano. Si no, voy a pensar que está leyendo. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. A ver, vamos a ver con esta letra. Z, Perdón. Z. No lleva la cosita aquí arriba. ¿Quién sabe? Sigma, Sigma. Sigma final, ¿no? Cuando va al final. Sigma. Así es. Hermana Herminia, vamos con usted nuevamente. Vaya, entonces, por favor, hermana Beatriz, Valdir y Joel. Ya. Hermana Herminia, una más. Esta letra de acá. Esta es fácil. ¿Cómo se llama? Esa es la capa. Capa, muy bien.
Ahora esta letra, Esa es la lambda. lambda. Eh, Lambda. Muy bien. Bien, hermana Herminia. Hermano Joel ya llegó, ya está por ahí. Pastor Valdir, hermana Bea, andan por ahí. Ahorita acabamos de llegar, un momentito, por fin. Ok, que la grabación sigue. Joel, hermano Joel anda por ahí. Ya, bueno, vamos a tener que parar entonces. Ya, a ver, esta última, de una vez terminemos las que nos faltan. A ver, ¿cuáles letras nos faltan y no mencioné? A ver, díganme ustedes. Van a Herminia, van a Teleforo. ¿Qué letras no mencioné? A ver. Esa la es Omega. Pepsi. La omega, dijimos la omega, ya la fi, Mi, ¿cómo es la fi? el mi, Le- ni, el si. Ese sería la fi, la mi, como una U, la ni, ¿cómo es la ni en minúsculas? Ahí, ¿cuál falta? La chi o la chi o ki. El ro. Ya, ya dijimos la ro, ok. Después tenemos también es la, ¿cómo se llama? El ¿Cómo se pi. llama? Hasta ya me olvidé. El pi. Aquí, aquí está la fi, esta es la El, letra fi. el pi. Pi. Ya. Ah, la pi, pero ya la vimos, pero creo que llegó después. Es algo ahí. No, Bien, la la otra, ro, la la otra pi. ahí. ¿Cómo es la psi? Sí, esa. ¿Cómo es Sí, la psi? ¿Quién me dice? Como es candelabro. Un redondito y una rayita en medio. Un redondito, rayita en medio. Esta es la psi, esta de aquí. La otra, la psi, es como un tenedor, ¿no? Sí. como un candelabro, Eh, como decía el hermano. Ya, con candelabro. Muy bien. ¿Cuál falta aquí? ¿Cuál no hemos dicho? Esta letra de acá, ¿qué se llama? Esa es la. Y Esa es La la ¿Qué letra es eta. esta de aquí? Es la pizzi, eta. Eta. Eta, el, eta, eta. Muy bien. ¿Qué letra nos falta? ¿Cuál no hemos mencionado? La iota. La iota, ¿no? La iota. ¿Cuál más? Delta. ¿Cómo era la delta? Un triángulo. triángulo. La mayúscula es así, triángulo, ¿no? Y la minúscula es así como nuestra D, ¿no? Pero como su colita un poquito más allá. La gama, la gama igual. Gama. ¿Cuál falta? ¿Cuál no dijimos? La epsilon. Epsilon. Esta de acá, ¿qué se llama? A ver quién me dice. Esta es la gamma. ¿Qué se llama esta Es letra? de la si. Epsilon. La si o la ki, ¿no? Que dijimos, ¿no? Tic. Ya. Bien. Luego tenemos la otra. Esta de acá. ¿Qué se llama esta igual? Esa es la gamma. La chi. Ah, Esa es la ki, ¿no? Esa es la ki. sí. ¿Eh? Y la otra es ji. Esta de Ah, acá es como ji, ¿no? Más como ji y esta es como ki. Un poquito más áspera. Bien, que han dicho todas, ¿no? A ver, déjeme, falta la epsilon, epsilon, y creo que ya están todas, ¿no? Bien, Sigma. bien. epsilon. Bien. Eso ya, lo del alfabeto ya deben sabérselo de memoria. Les venía diciendo y preguntando mientras llegaban los demás. No se olviden, por favor,
la tarea de copiar el capítulo 1 del libro de Juan. Está ahí en sus manuales en la parte final y pueden presentarlo hasta la semana que viene, es la última clase, la subsiguiente semana, ya hasta el día del examen final, ya que el examen final va a ser un formulario que van a poder llenar desde el viernes hasta el día domingo. Van a tener chance de llenar ese formulario, ¿ya? No es que dure tanto, sino que por el tiempo algunos lo harán el viernes, otros lo harán sábado, otros lo harán domingo, depende ya de su tiempo de ustedes, ¿ya? Pero eh, tienen para llenar ese va a ser su examen final y su examen final vale 55 puntos. Lo demás se lo está ganando usted con sus trabajos de la copia del capítulo 1 de Juan y también las prácticas de los vocabularios que he mandado en Kahoot. Si no llego no a ver todos los vocabularios, no se preocupen, se va a tomar en cuenta solo hasta donde llegue, ¿ok? Igual para el examen, hasta donde lleguemos, hasta ahí se va a tomar en cuenta para las preguntas del examen. ¿Ok? Bien, vamos a abrir el manual, por favor, abran su manual y nos habíamos quedado, ya nos tocaba hablar acerca de lo que son los prefijos y preposiciones. Estos son muy importantes porque nos van a ayudar a entender en nuestro cuando empecemos a ver ya textos más extensos y empecemos a intentar traducir, son conectores que nos ayudan a entender mejor el significado de lo que se está diciendo. Ya tenemos aquí el concepto, dice, las preposiciones y prefijos se utilizan para conectar palabras entre sí, formando una oración. Como su nombre indica, el indica la idea de que estar siempre delante de una palabra y el significado de una preposición o prefijo puede variar si la palabra o el verbo está en genitivo, el acusativo o el dativo. Eso lo va a ver enseguida al tema de los casos, que es muy importante que nosotros en griego sepamos a qué se refiere. Ya, eso vamos a ver en la segunda parte de esta clase. Hoy en la primera parte vamos a ver lo que son estas preposiciones y para qué nos van a servir. Muchos de ellos nos van a servir para ubicarnos el sentido de lo que se está diciendo. Si ustedes miran aquí, por ejemplo, tenemos apo, que significa de, desde, y solo se utiliza el genitivo. Ya, eso vamos a ver más después qué significa. Primero tenemos que aprender las preposiciones y para ello quiero mostrarles unas dos imágenes y también les he enviado en el Classroom, no sé si todos ya están en el Classroom, pero de todas maneras mandé al grupo igual unas imágenes que nos ayudan a entendernos un poco mejor y estas imágenes les pueden servir para consulta y también al mismo tiempo para estudiar, ¿no? Tenemos las conjunciones igual es otro tema importante que son los que unen el sentido, ¿no? Cuando hay en una oración, pero primero veamos lo que son las preposiciones. Es una lista similar a la que tiene el manual. Tenemos ahí ana, anti, apo, tia, eis, ec, en. Muchas de las preposiciones las hemos heredado en nuestro idioma. En nuestro idioma castellano o en el inglés, por ejemplo, también se han derivado de estas preposiciones en griego, han llegado hasta nuestros idiomas, ¿no? De ahí vemos también la influencia que ha tenido el idioma griego en los demás idiomas. Ya, por ejemplo, en, que significa igual que nuestra preposición en o entre. Eh, por ejemplo, tenemos para, que aquí tenemos la preposición para. A ver, déjenme usar el puntero. ¿Dónde está? Aquí. La preposición para, ¿dónde está? Aquí, que significa junto o al lado o a lo largo de, durante, por, contra, frente. También en el genitivo, esto todavía no le den, ahorita vamos a explicar qué significa cada una de ellas, ¿ya?
acerca de, eso que por, cerca de, alrededor de, entonces va a variar un poquito el significado según el caso en el cual se esté trabajando en el contexto de la oración. Ya, entonces, estas preposiciones nos ayudan a ubicarnos. Vamos a verlo en la siguiente imagen. Eh, en referencia a este círculo, por ejemplo, tenemos la preposición upper, que viene a ser arriba, pero arriba de. Noten que no está tocando, en este diagrama no está tocando el círculo, ¿no? eh, Está arriba, pero está más arriba, no está sobre, ¿no? Entonces, ese es el sentido de esta preposición. Por ejemplo, aquí tenemos epi, que sería ya arriba, igual, pero este sí está en contacto con la referencia del cual se está hablando. Dia, por ejemplo, dia es algo que atraviesa. Lo vamos a ver mejor en esta otra imagen, ya en esta otra imagen que también se las he proporcionado en el Classroom y las voy a volver a enviar ahorita en el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan imprimírsela y puedan practicar desde ahí. Ya, por ejemplo, aquí tenemos meta, significa entre, o sea, cuando está entre varios elementos y hay uno que está en el centro, ¿no? En, está dentro de un círculo, ¿no? Dentro de un contexto. Ese es el sentido de esta preposición. Upper, miren, aquí está una esfera flotando sobre este polígono que tenemos aquí, trapezoidal. Aquí, entonces está por encima, pero no está tocando. Fíjense, es algo superior, ¿no? Está por arriba. Pero epi está asentado encima, ¿no? Está algo que tiene contacto. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Ek es algo que desde adentro hacia afuera. De ahí viene la palabra exégesis, ¿no? En hermenéutica. También de ahí viene eisegesis. Cuando es eisegesis hablamos de una interpretación que introducimos al texto. En cambio, ek es cuando sacamos del texto una interpretación, exégesis, ¿no? En este caso, eso se puede utilizar en sentido común cuando sacamos algo de una caja, por ejemplo, ¿no? Sacamos de adentro de la caja y la sacamos hacia afuera. Dia es algo que atraviesa, ¿no? Algo que atraviesa. Y para, por ejemplo, está cerca al lado, pero no está en contacto. Peri es algo alrededor del elemento del cual se está hablando, de referencia. Tenemos pro, algo que está antes o delante de. Pros, algo que está en movimiento y se acerca hacia el elemento, ¿no? Hacia. Detrás de o piso, bien, bien, no sé dónde me quedé, yo estaba concentrado explicando y no me di cuenta que se desconectó. Bien, estaba explicando el tema de las preposiciones con esta imagen. ¿Ya? ¿Correcto? Sí. Ya, gracias. Bien, entonces, aquí tienen un diagrama muy completo de la relación que tienen estas preposiciones con el elemento del cual se está hablando. Ya dentro de una oración, esto debemos ir
nos va a dar idea de la relación entre palabras o el sentido que se le está dando a cuanto al sujeto y de lo que se dice del sujeto o un objeto, el objeto directo, indirecto, nos va a ayudar a entender mejor una oración y sobre todo para cuando ya entremos a traducciones, nos van a servir de mucho, ¿no? El saber esto. Ya, así que esto vayan practicando, vayan aprendiéndoselo, eso va a ser muy importante. Ahora lo estamos dando como conocimiento general, pero son preposiciones que en el griego, tanto como en castellano, eh, nos sirven de mucho, ¿no? Y como ustedes se dan cuenta, muchas de estas preposiciones las hemos heredado en nuestro idioma castellano, ¿no? Por ejemplo, en, que les decía, em, ¿cuál más era? Para, peri, pros, o de pro, anfi, anfiteatro, ¿no? Algunos que han pasado en la universidad. Y en inglés también, ¿no? Muchas de estas preposiciones se han venido heredando, ¿no? O han llegado hasta, hasta nuestro idioma, ¿no? Bien, ese es en cuanto al tema de las preposiciones. No hay de otra, solamente hay que memorizárselas, pero estos diagramas, estas imágenes nos van a ayudar a poder entender un poco mejor el sentido que se les está dando y ustedes tienen ahí una lista de, eh, las preposiciones, lo tienen en su manual también, pero les estoy mandando esta imagen también donde van a poder tenerla de referencia. Bien. Vamos a hablar un poquito ya acerca de lo que son las conjunciones. Les mandé igual la imagen ya de las conjunciones. Ujú, aquí está. Las conjunciones también es algo muy importante dentro de cualquier idioma y en el griego también. Y tenemos algunas categorizaciones. Son, por ejemplo, aquí copulativas, disyuntivas, adversativas, causales de coordinación, completivas, finales, causales, interrogativas. Y aquí tienen una lista, les he pasado también una lista de las conjunciones que hay en griego, ¿ya? Así que, ¿cómo nos van a servir? Justamente cuando queremos hablar dentro de una oración, por ejemplo, esta palabra que es tan usada para nosotros que es y, entonces cuando usamos y, cuando queremos hablar de varios elementos y queremos hacer una especie de diferenciación o de suma, ¿no? En este caso, em, también está la conjunción o, que sería lo contrario de y. También están las conjunciones porque, por qué tanto, así que, pero. Entonces, hay una lista de estas conjunciones, nos van a ayudar porque es como las rutas o las imágenes dentro de una ruta que nos van a ayudar a poder eh, direccionar mejor dentro del griego cuando queramos ya hacer traducciones, cuando queramos manejar ya el tema de la traducción del griego. Entonces, estas son palabras que tenemos que aprendernos de memoria, si es posible, pero también existen estas listas que les pues, estoy mandando para poder tenerlas de consulta. En este curso de griego 1 no vamos a llegar hasta eso, no vamos a hacer traducciones, pero sí es importante que sepamos que existen y que están ahí y que tenemos que aprendernos, ¿ya? Em, ¿Dónde está? Aquí.
Ok. Tenemos entonces igual esta lista les he pasado de las conjunciones. Aquí están igual con esta categorización. Son coordinadas, por ejemplo, tanto, tanto como por una parte, men, de, eh, u, humonon, alacaí. Ya, por ejemplo, aquí tenemos una conjunción, dos palabras que hacen una sola, digamos que sería no solo, sino también. Entonces, nos van a ayudar bastante en cuando ya empecemos a leer el griego y podamos ya leer entendiendo, ¿no? No solamente leer para pronunciar, sino también entendiendo lo que es el significado de lo que se quiere decir, ¿no? Disyuntiva, ¿no? Lo que les decía aquí, la otra conjunción, la contraria de y, que en este caso sería o bien, ya. Adversativas, por ejemplo, tenemos pero, si no, pero es que, en cambio, por lo menos, halagar, au, que, con, de, caitoi, kai, men, mentoi. Entonces tenemos varias preposiciones y es importante que las podamos manejar. Eso es importante para el tema del griego. Bien, vamos a parar aquí un momento, pero vamos a parar para poder hacer una práctica. ¿Quién es voluntario para, vamos a practicar un poco de lectura, ¿ya? Y para eso lo vamos a hacer con el capítulo 1 de Juan. Lo tengo aquí también, se lo voy a compartir. ¿Quién se anima a intentar practicar un poco lo que es el griego? A ver si puedo hacerlo más grande aquí. Ahí. Tururú. Oh, se cerró. ¿Qué pasó? Mm, mm, mm. Ok, ahí está. ¿Quién se anima? Ok, Joel. Bien. ¿Quién se anima? O si no, elijo yo. Por 5 puntos. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a leer? Vamos a hacer una práctica. El primer versículo lo voy a leer yo. Vamos a hacerlo lento. Ya ustedes supuestamente ya conocen las letras. Simplemente vamos a leer. Vamos a ir articulando ya las letras dentro del texto griego. Y aquí la primera tenemos una preposición, ¿no? Es la preposición en, ¿ya? Tenemos la preposición en, aquí es alfa, ro, tenemos la ji y la eta. Y aquí abajo, si se dan cuenta, hay una rayita. ¿Qué significaba esa rayita? ¿Quién se acuerda? Es una iota suscrita, ¿no? Bien, vamos a ir leyendo. Aquí dice en arge, en, aquí hay un espíritu fuerte, y cuando un espíritu fuerte está delante de una vocal, la leemos como si fuera una H o una J suave, ¿no? En arge, en jo, logos, logos, en arge, en jo, logos. Aquí se fijan, aquí tenemos una conjunción. Caí, ¿qué significaba caí? Significa y.
en arge, en el principio, y este es un verbo, en el principio, en, este ya no es una preposición. Nótense que la preposición es con la épsilon. Aquí ya es en. Después vamos a ver eso. En hólogos caí o logos en rostón feón. Caí feos en logos. Y hemos leído un versículo ya. ¿Alguien se anima a intentar leer? No se preocupe, si se equivoca, no pasa nada. ¿Alguien se anima a intentar leer? Hermana Herminia, ¿se anima? Todavía, pastor, sigo practicando. Vamos, vamos, Ya va. vamos. O es por lo que está grabando. Si quieren lo pauso el video. Vamos a pausarlo el video. Tal vez le da vergüenza. ¿Dónde está? A ver, déjenme. Bien, ya hemos hecho la práctica. Espero que les haya servido y tienen ustedes a su disposición las imágenes que les he pasado de cada una de las listas de las preposiciones, las conjunciones. Esas deben ir aprendiéndoselas para que ya después sea mucho más fácil poder entender y leer el texto bíblico en griego. ¿Ya? Vamos a hacer una pausa ahí, vamos a hacer una pausa. Vamos a volver luego con una práctica y una práctica más del vocabulario que se les ha mandado y ya vamos a hablar un poco acerca de los casos del griego que son sumamente importantes, son vitales para poder ya entender mejor el griego. Vamos a ver el tema de los casos y de a partir de los casos, entendiendo mejor lo que son los artículos, vamos a poder identificar el sentido de las oraciones, de las palabras que nosotros vamos a encontrar en el texto en griego. ¿Ok? Bien, bien, vamos a continuar y para eso voy a compartir ahora, vamos a practicar un poquito lo que es el vocabulario número uno. Ya, yo les he pasado el enlace del Kahoot para que puedan haber practicado ustedes. Ahora lo vamos a hacer conmigo. Em, Vamos con la primera palabra, escuchar. ¿Cómo se decía escuchar en griego? Acuo, acuo. Ya aquí hay un diptongo, un triptongo en realidad, pero tenemos uno con acento, así que ya no es triptongo, entonces sería acuo. Tenemos tres vocales, ¿no? A eso me refería. Tenemos tres vocales conjuntas, pero hay una que está con acento, entonces vamos a leer acuo, acuo. Escuchar o que tiene que referencia con lo acústico, ¿no? Acuo. Bien, vamos con la siguiente. Morir de muero. Muero sería apotnesco. Apot, apotnesco. Apotnesco. Sería la palabra apotnesco que tiene que ver con morir, ¿no? Envío o apóstol, ¿no? Sería apostelo. Apostelo. Noten que aquí hay un doble lambda y lo vamos a leer como una sola L. Ya en este caso no es como en castellano que sería como elle, sino directamente apostelo. Apostelo.
¿Ok? Envío. Vamos con el siguiente. Arrojo. De arrojar algo, de lanzar algo, ¿no? Arrojo. Arrojo. Baló. Baló. Balo. Balo. Tenemos acento en la primera vocal que sería balo. Ahí. Miro. De mirar. Observar. Blero. Blepo. 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 Hay una pi, una omega al final, ¿no? Blepo. Conozco. En griego sería ginosko. Ginosko. ¿Qué significa ginosko? Conozco. Ginosko, conozco. Escribir. Escribir algo. Grafé. Ah, no, perdón. Grafó. Aquí está con omega al final. Que también se dice grafé. Grafó. Grafó. Ah, no, perdón. El acento va en la primera vocal. Aquí está, lo tengo muy chiquitito, perdón. Grafo. 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 Ajá. Con acento en la primera. Grafo. Escribir. Enseñar o enseño. Didasco. 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 ¿Ok? Despierto, me levanto. Se dan cuenta que todas están en primera persona, ¿no? Por eso todas terminan generalmente en omega. Ya, no, ahorita vamos a hablar acerca de eso. Aquí, ¿cómo se leería? Noten que el espíritu está mirando hacia el lado izquierdo, entonces no es un espíritu suave. ¿Ya? Egeiro. Egeiro. Acento en la iota. Egeiro. 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 Que significa despierto, me levanto, hago o resucito, ¿no? O levantar. Egeiro. Creo que esta es la palabra que Jesús le dice a Lázaro. Ya no estoy seguro, habría que revisarlo, pero ese dato le doy para que lo busquen. Como de algo comestible, de comer. Como estío. Estío. Un poco suave, no es una feta. Es estío, pero como está una sigma acá, la vamos a leer estío. 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 ¿Qué significa? Como. Yo como, ¿no? Comer. Encuentro. Encuentro, de encontrar algo. Eurisco. ¿Se acuerdan que antes ponían esa palabrita, pero ponían eureka? De aquí proviene. Eurisco. Encuentro. Tengo, de posesión. Ejo. Ejo. Como una J leemos esta letra, ¿no? Ejo. Juzgo, algo criterio de crítico. Juzgo. Crino. 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 Juzgo. Tomo, recibo.
lambano, 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 lambano. ¿Qué significa lambano? Tomo, recibo. Lambano. Digo, lego, lego, digo, de decir algo, digo, lego, permanezco, permanezco, no, no, creo, tengo fe, pisteuo, pisteuo, ¿ok? Pisteuo, creo, tengo fe. Salvo, de salvar. Sotso, sotso. Note, esta es la DZ, ¿no? La DS. Y la sigma, omega, hay una iota suscrita en la parte de abajo, pero no la pronunciamos. Así que directamente decimos sotso, sotso. ¿Listo? Bien, ese es el vocabulario número 1. Ya les he pasado también el vocabulario número 2. ¿Ok? Practiquen, por favor, de esta misma manera. Pueden practicar haciendo el Kahoot. Está todavía habilitado y pueden todavía resolverlo. Ya pueden practicar todavía. Bien, vamos ahora a hablar acerca de los casos del griego. Tenemos cinco casos que vamos a ver que son los más importantes y que nos van a ayudar para poder arrancar. Es solo el inicio, ¿no? Para poder arrancar el tema de lo que son las desinencias y también acerca del significado, del por qué, cuál es el objeto directo, el objeto indirecto, para darle sentido a las oraciones en griego. Entonces, eh, vamos a ver un poco de los casos, pero antes quiero mencionar solamente tema de los artículos, que nos va a ayudar a entender mejor este tema. En su manual, vamos a leer el manual. Tenemos el concepto de la morfología, ¿ya? Voy a compartir así nomás. ¿Cómo era esto? Así nomás. Ok, ahora sí. Ya. Declinaciones del artículo, sustantivo y adjetivo y pronombre. Eso tiene que ver con tema de la morfología de algunas palabras. Si la fonética es la parte de la lingüística que estudia los sonidos, la morfología es la rama de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras. Todos los nombres sustantivos, adjetivos, pronombres, artículos, etcétera, tienen distintas declinaciones y tales declinaciones se diversifican según tres cosas importantes: el género, el número y el caso. Ya, esto es importante. Género, número y el caso. Aquí faltaría el tiempo, ¿no? ¿En qué tiempo está? Pero ahorita no vamos a hablar de eso. El género, el número y el caso. Vamos primero con el género. Los géneros es como en castellano, son siempre masculino, femenino y neutro. Ya, género masculino, femenino y neutro. ¿Cuál es el neutro? Especialmente para las cosas. En inglés pasa lo mismo. En inglés no solamente tenemos los pronombres para mujer y hombre, sino también
it, que viene a ser para cosas o animales, lo mismo sucede en griego. Mientras que el número hace referencia a la cantidad, en este caso si es singular, plural o dual. Aquí tenemos esto que es nuevo. El dual, no hay que prestar ni desarmarnos la cabeza qué significa o cómo, qué es lo que pasa. Simplemente debemos saber que el dual designa un grupo de dos personas o dos cosas que forman una pareja natural o indivisible. Es decir, los pares, ¿ya? Como el vocablo de las manos, ya son, siempre cuando hablamos de las manos, estamos hablando directamente de un par, ¿no? Los ojos siempre vienen de dos, no tenemos tres, cuatro ojos, ¿no? Entonces, los ojos vienen de a par, entonces ahí es donde se utiliza el- en cuanto al número, el dual, ¿ya? Se mencionan naturalmente en pares, ¿no? Ahí está. Mm, Ahora sí, los casos. Vamos a hablar de los casos. Dice, se usa en algunas lenguas modernas como el alemán, en las lenguas antiguas, el griego y el latín. Se utiliza siempre los distintos casos. En griego son 5, ¿ya? Son 5 los casos que nos van a ayudar a entender eh, algo específico dentro de la oración y cuál es su función, ¿ya? Vamos primero con el nominativo. El nominativo, a ver, esto lo voy a remarcar. El nominativo, el genitivo y el acusativo son los principales que más se repiten, ¿ya? El dativo también, pero el que casi muy o pocas veces se ve es el vocativo, ¿ya? Pero sí también existe, ¿no? Está ahí. Vamos a ver de qué se trata. El nominativo generalmente designa el sujeto del verbo. Recuerden que al principio hablamos de la oración está formada por el sujeto, verbo y predicado. Eso nos han enseñado desde chiquito, ¿no? En el colegio. Sujeto, verbo, predicado. En este caso, cuando veamos un artículo o una palabra que esté en nominativo, vamos a darnos cuenta que estamos hablando del sujeto de la oración, ¿ya? Eh, Eso en realidad, si nosotros logramos aprender esto de los casos, nos va a facilitar la vida porque nos está indicando cuál es cuál, nos está diciendo cuál es la función de esa palabra dentro de esa oración. Entonces, el nominativo generalmente designa al sujeto del verbo. El genitivo, el genitivo en griego denota normalmente propiedad, posesión o pertenencia. Ya normalmente, ya hay unos casos especiales, pero normalmente indican posesión o pertenencia, el genitivo, ¿ya? Esto es desde, entonces nos ayuda a entender eso. Ahorita vamos a ver una diapositiva donde vamos a explicar mejor esto, pero estamos leyendo el manual. El dativo es el caso de la declinación griega que equivale en castellano al objeto indirecto. Ya, objeto indirecto es el dativo. El dativo, objeto indirecto. ¿Qué es el objeto indirecto? Aquí tenemos un ejemplo. Voy a correr a la loma. La loma es el objeto indirecto y es un caso dativo. Ahí el sujeto está implícito. Yo, estaría aquí escrito, yo voy a correr, sería el verbo, ya, entonces, ¿a dónde? ¿A dónde vas a ir a correr? En este caso, el verbo necesita dónde descargar esa acción. Entonces, yo voy a correr a la loma, ¿no? Entonces, la loma es el objeto indirecto, ¿ya? El acusativo equivale generalmente en castellano a nuestro objeto directo. Es lo contrario del dativo, ¿no? El dativo es indirecto y el acusativo es el objeto directo del verbo. Por ejemplo, voy a comer langosta. Normalmente el dativo, que lo voy a poner con otro color, el dativo, tanto como en castellano, normalmente vamos a ver el objeto indirecto que siempre
necesita también una preposición, ¿ya? En el acusativo directamente ya tenemos comer, ¿qué cosa? Langosta, ¿no? Ya no necesita de la preposición, ¿ya? Ese es un dato interesante. El vocativo sirve únicamente para invocar, llamar o nombrar con más o menos énfasis a una persona o cosa personificada. Este caso es muy propio del énfasis poético. Es lo que nosotros usamos como las oraciones exclamativas, ¿no? Ya más que todo eso. El vocativo nos sirve para eso, ¿ya? Em, Ahorita vamos a verlo más en detalle. Hablemos del artículo. El artículo en la lengua griega tiene el artículo determinado, el, la, lo, ya igual que en castellano, ¿no? En plural sería ellos, ellas y los, ¿no? La forma de declinarlo es el siguiente. Aquí ya nos sirve este cuadro que les voy a pasar, igual está en el Classroom. Este cuadro nos va a ayudar a identificar los artículos en tres cosas importantes. Primero, el número, si es singular o si es plural, nos va a indicar si es en género, nos va a indicar si es masculino, femenino o neutro. Y nos va a indicar en qué caso está. ¿Ya? Si qué función cumple esa palabra con la que estamos designando con el artículo, ¿no? El artículo recuerden que los artículos son determinados, en este caso el, la, los. En castellano tenemos otros artículos que son indeterminados, que son un o una. Entonces, en este caso, los artículos que son determinantes nos vamos a guiar con este cuadro, ¿ya? Vamos a volver más adelante a este cuadro. Vamos a volver más adelante. Quiero ahora que veamos una presentación donde vamos a ver un poco mejor el tema de los casos en griego. ¿Ya? Los 5 casos en griego. Vamos a repasar un poco lo que ya leímos en el manual, pero ahorita lo vamos a ver con algunos ejemplos específicos. Ya en las lenguas clásicas como el griego, el latín o otras lenguas indoeuropeas como el lituano, griego y como habíamos leído también el alemán, corresponden a las distintas formas desinenciales de término de palabra que tanto sustantivo, adjetivo y pronombres pueden adoptar para expresar su función gramatical, cuál es la función dentro de la oración, al interior de una oración, como dice aquí, ¿no? Ya. Vamos avanzando. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. El barco de los hombres. En este caso, tenemos el barco, la palabra barco, que sería el sujeto de la oración, ¿cierto? El barco de los hombres. Por lo tanto, si es el sujeto, estamos hablando de que en griego equivaldría a lo que vendría a ser el nominativo, ¿ya? En este caso, barco, la palabra barco, sería el nominativo de los hombres. En este caso está indicando que el barco pertenece a quiénes, a los hombres. Como es un sentido de pertenencia, en griego vendría a ser el caso genitivo. Ahorita lo estamos viendo en castellano, pero ahorita vamos a avanzar y lo veremos en griego. Sigamos. El barco de los hombres. Seguimos con la misma oración. Es interesante que, como en matemáticas, en multiplicación hemos aprendido, el, el orden no altera el producto, ¿no? El orden no altera el producto, algo así. Ya no me acuerdo de matemáticas. Pero la cuestión es que si nosotros lo ponemos en diferentes posiciones dentro de la oración, no tiene no afecta en el significado ni en el sentido. ¿Por qué? Porque las palabras y los artículos nos están indicando cuál es la función de esa palabra dentro de esa oración. Aquí tenemos un ejemplo y
por ejemplo, tenemos la palabra to, que sería un artículo. Es un artículo determinante, en este caso el, que sería en singular, en género sería neutro, y en este caso sería en nominativo. Si ustedes se fijan aquí, tenemos el sustantivo, en este caso sería la palabra barco. El artículo es el barco, ¿no? El y la palabra sustantivo sería, o el nombre sería barco. Entonces, el conjunto sería, a ver, déjeme sacar mi lápiz, sería toployón. Noten que aquí es la pi, la lambda, la omicron, la iota, la omicron de nuevo y la ni. Toployón, esto de aquí, viene a ser lo que está hablando acerca del sujeto. Toployón. ¿Dónde está toployón en esta oración de abajo? Miren, acá está el artículo to, pero ployón está acá al final. ¿Se dan cuenta? Está en distintos orden, pero sigue siendo la misma oración. Sigue siendo el barco de los hombres. Ahorita vamos a continuar. Tenemos el otro artículo, que el otro artículo de aquí, ton, sería, está en genitivo, está en caso genitivo, que está indicando pertenencia. Está indicando pertenencia, que este barco pertenece a los hombres. En este caso sería antropón, de antropos, ya que viene de la palabra hombres, ¿no? Entonces tenemos ton antropón. Aquí tenemos estas dos palabras, pero si se dan cuenta en el segundo ejemplo, tenemos los artículos al inicio y los sustantivos los tenemos al final. Entonces cambiaron de lugar dentro de la oración, pero, pero el sentido de la oración no ha cambiado. ¿Por qué? Porque estos artículos nos están mostrando a qué caso pertenece. Y las, las palabras, en este caso de hombres y barco, también están usando las mismas terminaciones de los artículos. Aquí tenemos la omega y aquí también tenemos la omega, ¿ya? El tercer ejemplo, vamos a encontrar que el artículo lo tenemos aquí, un artículo, ¿dónde estaría el otro artículo? Aquí otra vez tenemos el artículo, se repite y acá tendríamos el otro artículo, ¿ya? Toployon, to, ton, antropón. Tiene exactamente el mismo significado. El barco de los hombres. ¿Ya? ¿Cuál cambió? ¿Qué cambió acá? Aquí simplemente que se repite o se aumenta un artículo, pero sigue significando lo mismo. Entonces vamos a encontrar estas variaciones y para eso nos va a ayudar el saber en qué caso está, en qué caso está el artículo para poder identificar cuál es la función que está cumpliendo dicha palabra dentro de la oración en griego. ¿Ya? Por eso es la importancia de conocer los casos en griego. Acá en este caso, por ejemplo, tenemos el artículo en plural eh, al inicio. Otra vez tenemos acá. Y en este caso, playón o ployón está al final y antropón está al inicio. Pero cualquiera de estas oraciones en griego gramaticalmente es correcta. ¿Ya? En ese sentido nos van a ayudar el conocer a detalle en qué caso está y el artículo nos va a hacer como una patita de apoyo para saber identificar
que ese sustantivo o esa palabra está, qué función está cumpliendo dentro de esa oración. ¿Ya? Esa es la importancia de los casos. Bien. Sé que es un poco complicado al inicio y como digo, lamentablemente no hay otra opción más que memorizar el cuadro que les he mostrado hace un rato. Tenemos que memorizar para poder entender y saber a la hora, y saber identificar a la hora de ver los casos. Ya vimos esto también. Vámonos acá. Para el hablante clásico de los siglos 4 y 5, cualquiera de las alternativas anteriores le resultaba igualmente natural, ya que significaban para él básicamente lo mismo. Lo que les decía, no importa si va adelante o atrás o, o están los primeros los artículos, da igual porque el, es la terminación del caso lo que ayuda a identificar el sentido de la palabra. Entonces, para ellos básicamente era lo mismo, el barco de los hombres. Era el mismo significado, no tendría otro significado. La flexibilidad se debe a que el griego es una lengua desinencial. ¿Qué significa eso? Que tiene que ver mucho las terminaciones. Ya no hay que confundir jamás una desinencia con un sufijo. Un sufijo es un morfema colocado al final de la palabra y expresa dos cosas conjuntamente, un significado y la categoría gramatical de la palabra, adjetivo, nombre, etcétera. Por ejemplo, el sufijo oso nos expresa abundancia, lluvioso, lloroso, peligroso, ¿ya? Y la desinencia aparece frecuentemente integrada con el sufijo o sumada a él. Así pues, en lluvioso la desinencia es o y nos dice que el adjetivo es masculino. Días lluviosos. La desinencia sería ese y marcaría el plural en el verbo. Y hay desinencias de personas, yo estudio, ella estudia, entonces hay esas desinencias cargan un significado a la palabra. Ya son terminaciones que no son sufijos, como dice acá. No es lo mismo. Pero sí esas pequeñas letras cargan de significado a la palabra. Eso nos pasa en castellano, ¿no? Lo mismo pasa en el griego. Vamos con el nominativo. En el caso del sujeto, se usa para expresar el sujeto o su atributo. Los artículos y adjetivos que modifican al sustantivo concuerdan con él en caso, género y número. Lo que les decía, tiene que concordar. Todo ployón concuerda en la desinencia en la O. Por ejemplo, aquí está la O. O feos. Aquí está la Omicron. Acá también encontramos la Omicron que se mantiene. ¿Ya? G arete. G arete. O arete, perdón. Lleva acento acá. G arete. La virtud. Ya aquí tenemos la eta y vemos que acá también concuerda con la letra eta, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí y aquí. Lo mismo acá. Sería G y René. Aquí hay un diptongo, ¿no? Y Rene. Pero aquí encontramos que concuerda, dice, ¿no? Los artículos adjetivos que modifican al sustantivo concuerdan con él en caso, género y número. Bien, ployón es el sustantivo nominativo singular y neutro, con su respectivo artículo to, también nominativo singular y neutro. Tenemos lo mismo y lo mismo, ¿no? Concuerdan. Eso es lo que nos está diciendo. Bien, voy a avanzar. Voy a avanzar. El vocativo. Hasta aquí ya vamos hablando acerca de lo que es el acusativo, el genitivo. Hemos visto el nominativo y ahora vámonos al vocativo.
El vocativo, como dijimos, al igual que en el español, en este caso se ocupa para dirigirse a una persona o cosa, generalmente como exclamación o llamado de atención. Morfológicamente es muy similar al nominativo y posee cierta independencia frente al resto de la oración. Puede sacarse sin alterar su significación. ¿Ya? Es el menos frecuente de los casos. Aparece entre pausas y es fácilmente reconocible por el empleo de la partícula. ¿Qué letra es esta? Es la omega, pero noten que tiene estos acentitos acá, un acento circunflejo y también un espíritu suave, ¿no? Se usa para el vocativo en exclamaciones. Filé, que sería amigo, o filé, o amigo, ¿ya? Es el vocativo del más fácil de reconocer, ¿ya? Aquí tenemos unos ejemplos que ahorita no los vamos a hacer por cuestión de tiempo. Ya, aquí tenemos algunos ejemplos igual. O antropos o filé. Noten la diferencia, es clarita, ¿no? Aquí es una, una omicron y acá es una omega. Entonces, no confundir con el otro caso, ¿no? Con el nominativo. ¿Ok? Bien. El acusativo, este no lo habíamos visto, ¿no? Pensé que ya lo habíamos visto. De modo general, indica el objeto o la acción que completa la acción del verbo. Corresponde en español a complemento directo o el objeto directo que habíamos visto, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, dice jo, ¿qué letra es esta de acá? La sigma, ¿no? En mayúscula. Sócrates. O Sócrates a Felipe. Apelipe. To di Casterion. To di Casterion. Sócrates abandonó el tribunal, significa. Ok. Tenemos otra oración. Ho antropos ton dactylon. A ley. El hombre tiene dolor respecto del dedo o al hombre le duele el dedo. Ya es el objeto de la acción, complemento directo. El objeto directo del cual se está hablando. Normalmente son verbos que sí o sí necesitan un objeto o algo donde descargar, pero noten que no hay preposición de por medio. El genitivo, ya habíamos hablado un poco de esto, es el caso del complemento del nombre, se traduce con la preposición de. Ya aquí usamos la preposición en castellano y nos ayuda a identificar más que todo posesión. G Atenea, eh, Atena, perdón, aquí está mal en castellano. G Atena, tes Sofías Feos Estin. Atena es la diosa de la sabiduría. Es un ejemplo, ¿no? No me van a poner como hereje, ¿no? Simplemente es un ejemplo de la cultura griega. Que Atena tes Sofías Theos Estin. ¿Ya? Aquí estamos hablando de, en este caso, Sofías, que es la sabiduría, de la sabiduría. ¿Ya? Acá tenemos otro ejemplo. Aquí vámonos con esta palabra que ya la han visto en el vocabulario. Geoikia tu pat, patros. Patros, perdón. Patros. Geoikia tu patros. La casa del padre. ¿Ya? ¿Cómo vamos a identificar? Ahorita vamos a ver eso. Vamos con el dativo. El dativo es el caso del complemento indirecto. Se traduce con las preposiciones. Esto es importante. Cuando hablamos del dativo, a diferencia del anterior caso,
que era de complemento directo, el acusativo, o perdón, el nominativo, es para, o usamos aquí en este caso, usamos lo que son las preposiciones, ya las preposiciones, a o para, ya cuando nosotros traducimos al castellano usamos las preposiciones. Epomai to hegemoni sigo al guía. Ya aquí tenemos la preposición al, ¿no? Al guía. Obedezco a las leyes. El hombre entrega una ofrenda para la diosa. Entonces, estamos usando preposiciones de a o para, ¿no? Normalmente. Esos son cuando usamos el complemento indirecto en el caso dativo. Sé que estoy yendo bastante rápido, pero les voy a pedir que tengan paciencia y esto tienen que conocerlo, tienen que escucharlo porque el griego se basa justamente en estos casos. Ya, bueno, aquí hay algunos ejemplos y creo que con eso hemos visto todo. Entonces, hemos visto lo que son el nominativo, el vocativo, acusativo, el nominativo y el dativo. El nominativo es el objeto directo, el dativo es el objeto indirecto, el vocativo es cuando hacemos exclamaciones, el acusativo viene a ser eh, el complemento directo, y el genitivo sería el posesión, el que indica posesión, ¿no? Creo que hemos visto todos. Ya. mm, Volvemos a nuestras imágenes. A nuestra imagen. eh, Les estoy pasando en, en el grupo de WhatsApp, les estoy pasando una imagen que es un cuadro de lo que estamos hablando, de los artículos. También lo pueden encontrar en el Classroom, que es justamente lo que vamos a ver ahorita. Bien. Entonces, con este cuadro nosotros podemos guiarnos un poco para identificar si todos estos son artículos, ya les había mencionado, ¿no? Pero tenemos que identificar tres cosas principales en cada uno de los artículos y que nos van a ayudar a identificar qué función cumple cada palabra dentro de la oración, ¿no? Que ya hemos visto un poco. Primero, tenemos que identificar si en este caso, en qué caso está. Si vamos a hablar de nominativo, acusativo, genitivo o dativo, ¿ya? Por ejemplo, el to de neutro equivale tanto para el nominativo y el acusativo. En esos casos nos va a ayudar bastante el contexto en el cual se está refiriendo o hablando. Pero nos va a ayudar, tenemos que identificar tres cosas, les decía. Primero, los casos. Luego tenemos que identificar si es singular o es plural, si es singular o plural, y luego el género, si está en masculino, si es femenino, si es neutro. Esas tres cosas debemos identificar siempre en los artículos. Y para eso nos sirve este cuadro. Ya, vamos a ver si encontramos una palabra y tenemos el artículo tes, por ejemplo. Tes sería, de inmediatamente sabemos que es
sabemos que es genitivo, que está es singular y además es femenino. Entonces sabemos que la palabra con la que está acompañando el artículo, vamos a saber que está funcionando como como algo posesivo, algo que está hablando de, desde, que además esa palabra es una palabra femenina y además que esa palabra también es singular, ¿ya? Para eso nos va a servir esta información. Tenemos también, por ejemplo, aquí el plural que sería ton, pero este plural funciona tanto para masculino, femenino o neutro, el mismo artículo, ¿ya? Eso nos va a, la única forma de poder identificar va a ser a través del contexto, a través de determinar de qué se está hablando o qué palabra la que está hablando, ¿ya? Tenemos toys, que por ejemplo aquí, esta también se repite acá, pero vamos a hablar de palabra masculina o tal vez neutro, pero vamos a saber que sí o sí, toys es del plural y además sabemos que es dativo, ¿ya? El dativo, ¿ok? Bien. Esa es la forma de poder identificar eh, el tema de los casos y ahorita quizás no vemos a cabalidad la importancia, pero sí cuando ya empecemos a querer hacer traducciones nos va a servir muchísimo. Este cuadro que les he mostrado, que les he pasado, deben sabérselo de memoria para poder seguir avanzando en lo que es el idioma griego. ¿Ok? Bien, les he pasado también ya lo que es el vocabulario número 2, lo tienen el Kahoot. Veo que solamente una persona ha practicado, pero no le ha ido muy bien. Así que vamos a terminar con el vocabulario número 2 y se los voy a pasar por el chat. Antes de que les pase, ¿qué va a entrar al examen? ¿Qué es lo que va a entrar al examen? Ya en el examen, básicamente van a entrar lo que es el alfabeto, va a entrar también lo que son los vocabularios, hasta donde hayamos avanzado. En este caso hemos hecho hasta el 2, pero les voy a pasar todavía el 3 y el 4. Ya entonces van a tener 4 vocabularios más el alfabeto en griego y las reglas más básicas de que hemos visto hasta ahora, ¿no? Esto, por ejemplo, que hemos visto de los casos, no lo voy a tomar en cuenta, ¿ya? Es simplemente para su conocimiento, para que usted pueda ya empezar a practicar y más adelante tener una herramienta eh, de donde empezar, ¿no? No a partir de cero. Entonces, los artículos, las conjunciones y las preposiciones, eh, no las voy a tomar en cuenta en este curso, pero están ahí para que ustedes ya puedan ir practicándolas. Ya en el examen, entonces van a entrar algunas reglas básicas de las que hemos visto en la primera parte y va a entrar lo que es el alfabeto. Tienen que sabérselo todas las letras del alfabeto. eh, y va a entrar lo que son los vocabularios. ¿Ya? Entonces, por favor, eso sí es importante. Bien, les paso el enlace al grupo aquí por el chat, también se los paso al WhatsApp para que puedan ir practicando al vocabulario, el vocabulario número 2, ¿ya? Está habilitado todavía, pueden realizarlo. A ver, sí, está habilitado hasta el 25 de marzo, así que todavía pueden hacerlo. Si les pide código, les mando en el chat igual el código y puedan verlo. ¿Ya?
Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de terminar? Antes de irnos. Profe, y la tarea del libro de Juan, ¿hasta cuándo podemos presentarle? Hasta el último día del examen, que sería el domingo. Déjeme dónde está mi calendario. El domingo 31 de marzo. Los que me entreguen después del 31, tal vez hasta el miércoles les puedo esperar, pero ya va a ser por menos nota ya. ¿Ok? Hasta el 31 tiene chance de presentar sobre 100. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Gracias, hermano. Entonces les dejo practicando. Voy a parar la grabación.